esas Biblias, a ver, esas Biblias, han venido las Biblias con nosotros, porque nosotros estamos, pero también la Biblia debe estar. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Levantemos en alto nuestras Biblias y oremos en voz alta. Señor, te doy gracias por poder tener mi Biblia. Reconozco que es tu palabra y por eso hoy, mi Señor, yo quiero disponer mi corazón para recibirla con alegría, para recibirla como la palabra del Altísimo. Oro por mi corazón, Señor, sea tierra fértil. Aún mi mente sea tierra fértil y aún mi cuerpo, mi Señor, para obedecer tu palabra. Señor, oro en el nombre de Jesucristo y te doy muchas gracias. Alguien dijo amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Este mensaje que vamos a compartir esta mañana, mensaje de la palabra de Dios. Y conmigo, mensaje de la palabra de Dios. Así es. Lo he titulado Dios justo y misericordioso. Dios justo y misericordioso. Dilo conmigo. Y es que es por medio de la Biblia que nosotros conocemos a Dios. Yo no quiero conocer de Dios. Muchas veces escucho que hay personas que dicen, conocer más de Dios, quiero conocer más de Dios. No, quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer a Dios. ¿Alguien más? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Más. Dios es infinito, infinitamente grande, infinitamente sabio, infinitamente fuerte, infinitamente misericordioso, infinitamente justo. Hay personas que tienen diferentes conceptos de Dios. Uno cree una cosa, el otro cree otra, el otro cree otra. ¿Éramos así antes? Sí. Así andaba yo tenía la idea de que nadie puede conocer a Dios, así es que no escuchaba yo a nadie. ¿Para qué voy a escuchar si no fue y regresó? Así pensaba yo. Entonces, mis ideas de Dios era como que Dios nos había puesto como en una granja de hormigas a todos. ¿Conocen las granjas de hormigas? Es una especie, de pecera, que se llena de arena, es juego para los niños, antes lo vendían, pero es muy fácil de tenerlo, ¿no? Entonces, en esa pecera, un poco de arena con tierra y a poner hormigas. Entonces, como es transparente, el niño empieza a aprender cómo trabajan las hormigas, cómo hacen sus túneles, y se les da algo de comer, y entonces se va aprendiendo y uno se maravilla. Y yo pensaba que éramos así, como una granja de hormigas, que Dios nos había puesto a todos los seres humanos allí, y que a veces daba una miradita a la granja de hormigas. Ahí están, bueno. Y se volvía a ir, se olvidaba, por siglos, y ya no nos prestaba atención. Pero esa era mi idea. ¿Cuántos tenían ideas acerca de Dios antes de ser cristianos? Ajá. ¿Cuán cerca estábamos de la verdad? ¿Cuán cerca estábamos de conocer a Dios? Yo estaba a años luz de distancia de conocer a Dios, no lo conocía. Entonces mis ideas eran erradas. ¿Cuántos han descubierto que sus ideas acerca de Dios eran totalmente equivocadas? Así andábamos. Pero aún siendo cristianos, nos falta conocer más a Dios, ya que Él es infinitamente grande. Entonces, ¿nos alcanzará la vida para decir, ya lo conocí al 100%? No nos va a alcanzar esta vida. Eso no es para frustrarnos, pero sí para querer conocerlo más. Vamos esta mañana a conocer al Dios justo y misericordioso,
a lo largo de las páginas de la Biblia. Después que Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los llevó al desierto. ¿Cuántos lo saben? Es así, los llevó al desierto. Y en el desierto pasaron muchas cosas. Estudiándolas podemos conocer un poco más a Dios. Pero sí sabemos que Dios fue misericordioso y compasivo al rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Cuántos de nosotros fuimos rescatados de la esclavitud? Dios misericordioso, grande, bueno, en gran manera. Entonces, en Éxodo 33, 17, después de una situación muy triste, por causa de que Moisés había subido al monte, Dios lo había llamado, y después de unas semanas que Moisés no volvía, el pueblo, 33, 17, el pueblo, entonces, le dijeron a Aarón que les construya un ídolo. Y les hizo un ídolo, un becerro. Y lo empezaron a adorar. Y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. El pueblo había visto el mar abrirse. Habían pasado tantas cosas. Y ahora hacen un ídolo y dicen, este ídolo nos sacó de Egipto. Miren la condición espiritual de ese pueblo, Israel. Terrible. Y a veces podemos ser así, aún siendo cristianos. Permitir que algo más ocupe el centro de nuestro corazón. No nos hagamos ídolos, sino busquemos al Dios vivo. Entonces, cuando Moisés bajó, encontró al pueblo adorando al ídolo y se enojó. Y las tablas que Dios le había dado, que él mismo había escrito, que las traía, las tablas de la ley, las arrojó y quedó destruido el ídolo. Imagínense ustedes qué día tan duro para Moisés, tan difícil, tan triste y a la vez aterrador. Él bajaba de encontrarse con el Dios vivo. ¿Cómo habrá estado temblando en su presencia? Y ahora el pueblo, Moisés debe haber pensado, ahora sí morimos todos. Ahora sí nos destruye a todos. Pero asombrosamente no fue así. No fue así. ¿Dios pudo destruirlos a todos? Por supuesto que sí. En un instante borrado todo, se acabó. Pero no lo hizo. Y luego Moisés en el capítulo 33, versículo 17, le dice, oh Dios, quiero que me muestres tu gloria. ¿Qué tal deseo de Moisés? Un deseo de querer conocer más a Dios, de acercarse más, de saber, Dios mío, ¿cómo eres? ¿Quién eres realmente? Moisés estaba temblando porque había visto cómo había destruido a los egipcios. El ejército más poderoso del mundo sucumbió en el mar por oponerse a Dios. Entonces ahora Moisés asustado, Dios no destruye al pueblo y Dios, quiero conocer tu gloria. Quiero conocer tu gloria. Y luego leemos en los versículos que siguen que Dios se acerca a Moisés y le permite ver su espalda nada más. Porque no podríamos resistir, seres humanos, resistir estar cara a cara así con Dios. Y eso que Moisés hablaba con Dios, lo conocía algo, un poquito. Y luego es Dios mismo en Éxodo 34, 6 al 7. Es Dios el que clama, es Dios el que habla, es Dios el que dice, Jehová, Jehová, ¿qué más sigue?
fuerte, misericordioso y piadoso. Fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande, grande ¿en qué? En misericordia y verdad. En misericordia y verdad. Es Dios diciendo cómo es Él. Es Dios hablando de sí mismo. Y dice que guardas misericordia a 1, a 2, a 3. ¿Qué dice su Biblia? A millares. A millares. Que perdonas, ¿qué cosa? La iniquidad, la rebelión y el pecado. Se le está mostrando a Moisés, le está enseñando quién es Él y cómo es Él, parte de su naturaleza. Moisés, tú estás asombrado, tú estás anonadado, pero yo te voy a decir quién soy yo. Y luego dice, todos, a ver, 1, 2, 3. De ningún modo. ¿Qué cosa? De ningún modo tendrás por inocente al malvado. En la Biblia, ¿quién es malvado? El pecador. El pecador. Entonces, sí, es misericordioso, pero también es justo. Y muchas veces no se comprende este equilibrio entre las dos. Y se malinterpreta a Dios. Y se cree y se tiene ideas erradas acerca de Él. A lo largo de la Biblia, Dios ha querido mostrarse a nosotros, así como se mostró a Moisés. Porque no fue Moisés, fue Dios mismo el que habló de sí mismo y dijo esto. Y Moisés entonces habrá estado, ahora entiendo, más o menos, pero algo entiendo, gracias Dios mío. Nuestra mente es limitada, nuestra capacidad de comprender es limitada. Y Dios es ilimitado. Entonces muchas veces podemos formarnos conceptos cerrados de Él y es muy peligroso engañarse a uno mismo. Y para colmo de los colmos, todavía llegar tarde a los servicios, no leer la Biblia todos los días, no estudiar la Biblia. Entonces uno está en peor condición y puede engañarse acerca de Dios feo, muy feo. Hay personas que aún siendo cristianos creen que Dios lo va a perdonar todo al final. ¿Cuántos de ustedes habrán escuchado eso? A ver, levanten la mano. No, Dios al final, Él es misericordioso. Al final nos va a perdonar a todos. Así es que vivamos y comamos, que mañana moriremos y Dios nos perdonará a todos. Y el cuento terminará colorín colorado. Y este cuento se ha acabado porque terminaron viviendo felices, comiendo perdices. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Así acababan los cuentos antes, ahora ya no acaban así. Entonces, no es verdad. Para eso tenemos la Biblia, para conocer a Dios, pero de primera mano, no porque alguien nos cuente, sino de primera mano. Ahora, la misericordia de Dios es mostrada a lo largo de la Biblia, pero también es mostrada la justicia de Dios. La justicia de Dios. Nuestros conceptos de Dios deben estar basados en la Biblia, porque si no estamos perdidos, equivocados como estábamos antes. Hay personas que tienen 10, 15, 20 años de cristianos y nunca leyeron la Biblia completa. ¿Pueden creerlo? ¿Qué le van a decir a Dios? ¿Que la vida no te alcanzó para conocerme? ¿Cómo vamos con el plan diario? ¿Sí? A ver, levanten la mano los que siguen, siguen esforzándose. Los felicito.
tenemos que continuar. ¿Y cuántos van a hacer la decisión desde el 2016 leer la Biblia entera en un año? ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que leerla muchas veces, entera, porque si no tenemos solamente una idea. ¿Han visto esas cajitas de promesas? Ya les he contado, cuando me regalaron una, cuando tenía poco tiempo de cristiana, empecé a mirar y dije, pero no puede ser, solo promesas aquí. A mí no me interesan las promesas de Dios, tanto como conocer a Dios. Entonces dije, no, esto no sirve, yo quiero mi Biblia completa. Porque si solamente conozco las promesas y no conozco a Dios, entonces no voy a saber si se van a cumplir o no. Si es que conozco las promesas, pero no conozco las condiciones para que esas promesas se cumplan, esperaré el cumplimiento de las promesas, pero nunca las veré cumplidas. ¿Es así o no? Entonces, ahí hay luego cristianos que se sienten frustrados. Dios no me da lo que me ha prometido. No, esto es mentira, no es así. Y es que no leen la Biblia completa. Leamos la Biblia completa. Vamos a ir a pensar, no vamos a irlo a buscar, pero vamos a Génesis, desde el comienzo. En Génesis 3 nos relata la creación del ser humano después de haber relatado la creación del universo entero. Y Dios creó al hombre y a la mujer. Dios le dijo a Adán, mira Adán, puedes comer de todos los árboles, el fruto de todos los árboles que hay en este jardín, pero del árbol de la ciencia, ¿de qué? Del bien y del mal no coman, porque ese día morirán. ¿Y qué hicieron ellos? Un solo mandamiento no lo cumplieron. Se rebelaron contra Dios, hicieron lo que ellos querían, no les importó lo que Dios había dicho. Inmediatamente el poder de la muerte entró en ellos, y no solamente en ellos, sino en todos sus descendientes, incluyéndonos a nosotros. ¿Es así? Entonces Dios no habla por gusto. Dios cuando dice algo es porque es así, no solamente las promesas. Tenemos que prestar más atención a sus leyes. Una sola ley, no la cumplieron. ¿Qué hizo Dios después que ellos se rebelaron? Alguien dígame, ¿qué hizo Dios? Los fulminó. Ya sé, agarró a cachetadas a Adán. ¿Qué hizo Dios? Los buscó. Dios, Rey del universo entero, los buscó. Eso es asombroso. ¿Qué? En vez de, destruirlos, chancarlos un poco, castigarlos de alguna manera, los busca. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué has hecho? ¿Cómo sabían que estaban desnudos? Ahora tienen vergüenza. Les hace preguntas. Dios inmenso se acerca a sus criaturas y les pregunta, ¿cómo se habrá tenido que agachar? Dios es espíritu, pero lo digo para imaginarnos este hecho. No los destruyó. ¿Podía haberlos destruido? Podía haberlos destruido. Ahora, no lo hizo, pero fueron arrojados del jardín del Edén. Y puso un ángel con una espada que no pudieran volver. Misericordia y justicia. Misericordia y justicia. Ahora no se acercan y quedaron destituidos de la gloria de Dios.
destituidos de la gloria de Dios. Y es que Dios creó al ser humano con la capacidad de tomar decisiones. Nos da la ley, ¿para qué? ¿Por qué? Para protegernos, porque nos ama. Él no hubiera querido jamás que Adán y Eva fueran despojados de la gloria de Dios. ¿Cómo se habrán visto Adán y Eva con la gloria de Dios? ¿Cómo habrán sido esos seres humanos? Nunca he visto un cuadro pintado o un diseño de Adán y Eva donde muestre la gloria de Dios. Porque no hay nadie que pueda hacer semejante cosa, reproducirlo, porque no lo conocemos. ¿Cómo serías tú? ¿Cómo sería yo? Con la gloria de Dios vistiéndome. ¿Qué era lo que los vestía? La gloria de Dios. No podemos imaginarnos. Imposible imaginarnos cómo habrán sido vestidos de la gloria de Dios. Sí me puedo imaginar a ellos vestidos con unas hojas, muertos de vergüenza. La consecuencia llegó. Fueron arrojados del jardín del Edén y fueron destituidos de la gloria de Dios para siempre. Todo ser humano nace sin la gloria de Dios y no nos vemos vestidos de la gloria de Dios aquí. ¿Es así? O sea, la consecuencia de su desobediencia, de su rebelión, hasta el día de hoy. Misericordioso y justo. Di conmigo, justo y misericordioso. Bien, entonces empezó la violencia en el mundo. Nunca antes había habido violencia, nunca antes maldad, nunca antes pecado. Adán y Eva jamás habían peleado. Me los imagino peleando después de eso. ¿Se imaginan un matrimonio sin jamás pelear? Estaban revestidos de la gloria de Dios, pero la perdieron. Empezaron a pelear, empezaron a llorar, a enfermarse. La violencia entró, Caín mató a Abel. Una tragedia espantosa hasta el día de hoy, como los ataques en París. Tenemos que orar por esas familias. Tenemos que orar por los rehenes en Siria, por la gente que está prisionera por causa de ISIS, los niños aterrados. Dios mío, hasta el día de hoy, la violencia en nuestro mundo. La consecuencia, entonces, no son castigos arbitrarios de Dios, sino es eso, consecuencia de los pecados. Ahora, nosotros somos cristianos y no podemos ni siquiera pensar en que el Dios misericordioso nos protegerá de las consecuencias de nuestros pecados. Porque si pecamos conociendo a Dios y conociendo su palabra, entonces las consecuencias se ven en nuestras propias vidas. Y tristemente en la vida de nuestros hijos, la familia, la sociedad. Hay consecuencias. Y esas consecuencias son los juicios de Dios. Dios misericordioso, Dios justo. Es el mismo Dios, pero tiene estos dos atributos perfectamente balanceados. Perfectamente balanceados, en equilibrio. Entonces, ¿qué pasó cuando Caín mató a Abel? Dios lo agarró a cachetadas, lo pisó, le tiró piedras, lo quemó un poquito para que experimente un poquito de infierno. ¿Qué hizo Dios?
¿Qué hizo? Lo buscó. Dios mío, Dios inmenso, otra vez busca a la criatura. ¿Dónde está tu hermano Caín? ¿Dios sabía dónde estaba? Sí sabía. Pero le preguntó. No salgo de mi asombro. Pudo destruirlo para siempre, se acabó Caín, ya. Lo castigué, lo maté, lo deshice, lo pulvericé. ¿Es así? No lo hizo. Pero sí vino la consecuencia. Vivió errante toda su vida. Nunca tuvo tierra suya, errante. Errante, de un lado para el otro, para el otro, para el otro. ¿Eres alguien que está errante en tu vida? Pregúntale a Dios mío, ¿qué hice? Hay personas que jamás se asientan, jamás echan raíces. Su matrimonio nunca es estable. En su familia siempre hay altos y bajos y es una cosa horrible. Nada es estable, nada se consolida, nada es firme en su vida. Enciérrate con Dios y pregúntale, Dios mío, yo soy cristiano ahora. Dime, ¿qué está mal? ¿Qué consecuencia hay de pecados pasados? Ayúdame a cambiar, ayúdame a enderezar y endereza tú mis pasos, mi Señor. Pero para eso necesitas leer la Biblia, porque es a través de la Biblia que Dios nos habla. Caín nunca se arrepintió. Adán y Eva tampoco, jamás dijeron, oh Dios, hemos pecado contra ti, contra el cielo, perdón. No pidieron perdón, no se arrepintieron. Luego viene, en Génesis 19, Sodoma y Gomorra. Algunos ya deben haber estado pensando en la justicia de Dios. Sí, no destruyó a Adán y a Eva, tampoco lo hace con Caín. Pero ¿por qué entonces Sodoma y Gomorra? ¿Alguien ya se lo había preguntado? ¿Alguien? ¿O todavía? Todavía. Bueno. En el capítulo 18, pero miren lo que hace Dios. En el capítulo 18, Dios le dice a Abraham lo que va a suceder. Va a haber un juicio de Dios en estas ciudades. Y Abraham, el padre de la fe, empieza a hablar con Dios. ¿Cómo vas a destruir Sodoma? Juntos, justos e injustos. ¿Ah? Si hubieran 50, entonces Dios le dice, si hay 50 justos, por esos justos no será destruida la ciudad. Y sigue Abraham negociando ¿con quién? Con Dios. Dios mío, él inclinado escuchando a Abraham, que le dice, ¿y si hubiera 40? Pero no habían 40. Entonces baja, sigue bajando. ¿Y si hubiera 20? ¿Y si hubiera 10 hombres justos? Era una ciudad perversa, completamente pervertida. Cuando fueron los ángeles de Dios a alertar al sobrino de Abraham, a Lot, que estaba en la ciudad, esos hombres se volvieron locos. Vinieron a la casa de Lot y le tocaban la puerta y se la querían traer abajo. ¿Por qué? Porque esos ángeles tenían apariencia de hombres y querían ir a conocerlos, no a decirle mucho gusto, ahora nos conocemos. No, ellos querían tener relaciones homosexuales con ellos. A estos hombres no los hemos probado, queremos probarlos. Sácalos. Y estaba aterrado Lot. No, incluso les ofreció a su hija, les ofreció. Y ellos dijeron, no queremos mujeres,
queremos esos hombres, no los hemos conocido, no los hemos probado. Así de pervertidos eran. Al final, en la negociación no había ni siquiera 10 justos. El único hombre justo que había allí era Lot. Dios envió ángeles y los sacó antes de la destrucción de la ciudad. Era una ciudad completamente corrompida, perversa, malvada. La justicia de Dios y la consecuencia de sus pecados cayó sobre las ciudades Sodoma y Gomorra y fueron destruidas. Destruidas. Recordemos que Dios nos dio la ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Para protegernos. Dios quiso proteger las ciudades, pero ellos no querían saber nada, solo querían su perversión sexual de unas magnitudes espantosas. Hay ciudades así en Europa y en los Estados Unidos, ciudades donde las chicas se van a vivir a otra ciudad, porque la mayoría de los hombres son homosexuales, la gran mayoría, y ocupan barrios y van como invadiendo la ciudad. Mis maestros, mis padres espirituales, ellos vivían en un barrio muy bonito en Orlando, y la última vez que yo fui, hace como un par de años, los encontré que se habían mudado y les dije, ¿qué pasó? Se mudaron. Pensé que me iban a decir la casa ya muy grande, nuestros hijos se casaron. No, me dijeron, es que ese barrio, primero se mudaron unas lesbianas, después unos homosexuales y así. Entonces ya era espantoso vivir allí. Espantoso porque les gusta comportarse indecentemente, inmoralmente, hasta de día delante de todos. Entonces ellos se mudaron porque no querían escuchar de Dios. Ciudades enteras, barrios enteros. Tenemos que orar por nuestra nación. Señor, no nos ocurra así. No nos ocurra así. Por eso es tan importante predicar el Evangelio a cualquier persona en todo tiempo. Si es que no escuchan, bueno, será su responsabilidad. Pero si nosotros no predicamos el Evangelio, entonces será nuestra. ¿Están allí todavía? Muy bien. Vayamos a Israel, el pueblo de Israel, el pueblo que nace de Abraham, que sale de Egipto. Dios abre el mar, los salva, luego los lleva con Josué a la tierra prometida. Por supuesto, estamos saltando muchísimo de la Biblia, ¿no es cierto? Pero es que queremos enfocarnos en la misericordia y la justicia de Dios. Israel, a lo largo de la historia, en Israel Dios mostró sus grandes milagros. Un pueblo que comió de comida que caía del cielo, maná. Un pueblo que tomó agua que salió de una roca. En otra oportunidad tomaron aguas envenenadas solamente porque Moisés tomó una rama y las aguas fueron sanadas, nos dice. Y así, infinidad de milagros. Un pueblo que vio lo sobrenatural. Pero en el momento que iban a entrar a la tierra prometida, no se atrevieron y tuvieron miedo. Entonces Dios no dijo, bueno, a estos los mato a todos porque no creen en mí, después de todo lo que les he enseñado. ¿Dijo eso? No. Dijo Moisés, regresen al desierto que voy a esperar que toda esta generación se muera y entonces a la siguiente generación los voy a llevar a la tierra prometida. ¿Fue así? Una vez que murió el último, Dios dijo, prepárense, 40 años después, vamos a la tierra prometida. Y con grandes milagros Dios los lleva a la tierra prometida. Pero una vez que murió Josué, el pueblo como que
se olvidó de Dios. De hecho, se olvidaron de Dios y empezaron otra vez a adorar ídolos. La idolatría ofende a Dios. Este pueblo que entró a la tierra prometida con grandes milagros, más adelante, generaciones más adelante, pierde la tierra prometida por la idolatría. Por la idolatría. En Éxodo 20 Dios dice, no adoren imágenes, no adoren ídolos. Esos son ídolos. Cuando tú te postras, aunque sea ante una piedra, y hay gente que lo hace, hay gente que se arrodilla y está adorando una piedra. Una vez estaba yo en un museo acá en Lima con mis hijas, me encantan los museos, y entonces abrimos una puerta y había gente allí, todos arrodillados delante de una piedra. El ser humano es así, hace cosas así. Y entonces Israel empezó a adorar ídolos, a imitar a las otras naciones. En el tiempo de los jueces ya no había palabra de Dios, cada uno hacía lo que quería. Entonces venían sus enemigos en el tiempo de la cosecha y se llevaban la cosecha. Es como que tus enemigos vinieran y te robaran tu casa. Te roban todo en tu casa, sobre todo la comida. Te quedas sin nada. Entonces este pueblo clamaba a Dios cuando ya no aguantaban. Miren que no clamaban a Dios desde el comienzo, sino clamaban a Dios cuando ya se iban a morir de hambre. Y entonces, ¿qué hacía Dios? Les mandaba un líder que los pudiera guiar. Un líder de parte de Dios. Mientras el líder, los libraba y mientras el líder vivía, iban bien las cosas. Pero después se olvidaban y otra vez adoraban ídolos. Y así fue pasando el tiempo, por mucho tiempo. Dios les dio a Gedeón, a Débora, a Sansón y muchos otros. Entonces se repetía el mismo ciclo. Pecado, clamaban a Dios, Dios los ayudaba. Pecaban, otra vez clamaban a Dios y Dios los ayudaba. Pero si ustedes ven bien el libro de Jueces, cada vez se demoraban más tiempo en clamar a Dios. Esto fue por 950 años. 950 años Israel en esa condición. Sencillamente por su pecado. Estaban en la tierra prometida, pero vivían hambre, necesidad, miedo. Tenían que ver cómo venían sus enemigos, mataban a sus hijos, a sus padres, y toda esa destrucción. ¿Cuántas veces ocurre que siendo cristianos se vive así una vida miserable? Hay que acercarse a Dios. Hay que acercarse a Dios. Dios mío, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué está pasando esto? Pero no, Dios, ¿por qué? No así. Dios mío, yo quiero saber. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué estoy haciendo algo que te ofende? Porque engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Uno puede creer una cosa, pero no es así. Se requiere humildad para ir, Dios mío, no te reclamo nada. Solamente escudriña mi corazón para que yo te pueda pedir perdón. Muéstrame mi pecado. Muéstrame mi pecado. ¿Por qué, Señor, yo veo estas cosas y estoy viviendo como Israel en la tierra prometida, pero con hambre, con zozobra, con miedo, con no sé qué va a pasar? Dios mío, enséñame, muéstrame y toma tiempo para buscar a Dios. Ayuno, oración, postrado de rodillas, Biblia en mano. Para eso está el Espíritu Santo, el ayudador. Alguien diga, gracias Señor. Después
Vino el tiempo de Samuel, el último juez y profeta, a la vez en la tierra prometida. Pero Israel rechazó a Dios. Antes de que muriera Samuel, Israel rechazó a Dios y pidió un rey. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron, queremos ser como las demás naciones. Escúchenme, Israel, la única nación monoteísta. Di conmigo monoteísta. Un solo Dios. Todo el resto de naciones eran politeístas. Adoraban cualquier cosa, todo lo adoraban. La única monoteísta. En el mundo en este momento los únicos monoteístas somos los cristianos y los judíos. Pero me dirán, y este y el otro, tienen otros dioses siempre, otras cosas. No vamos a hacer un estudio de las religiones, pero se los digo. Y el único libro que nos puede servir de dirección es la Biblia, no hay otro. No hay otro libro así. Entonces, este pueblo, como dice Dios en 1 Samuel 1:9, imagínense, Samuel estaba triste, estaba asustado, estaba preocupado. Ahora, ¿qué va a pasar? Este pueblo lo que está haciendo, y no quería darles un rey. Dios les dijo en el versículo 7, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. 1 Samuel, 8:7. Entonces, me han desechado a ti. ¿Sabes lo que es desechar? Cuando agarras, un papel así, lo tiras a la basura. Eso hizo Israel. Sí, tenemos a Dios, Él es nuestro rey, pero no lo queremos. No queremos que Dios gobierne sobre nosotros queremos un rey que nos gobierne. Así es que con Dios pueden hacer esto. ¿Me están entendiendo? Hay cristianos, gente que ha sido cristiana y que ha hecho eso. Ahora voy a hacer lo que yo quiero. Ahora yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué no puedo tomarme una cerveza, saber? ¿Por qué yo no puedo, tener enamorada cuando yo quiero y todas las enamoradas que quiera? Y en el entendimiento actual, tener enamorada es fornicar todas las veces que yo quiera. Y ¿por qué? Si todos abortan, ¿por qué ella no puede abortar? Pero sí, puede ser que siga congregando, puede ser que siga cargando su Biblia y no le interesa lo que Dios dice. Eso es gravísimo, gravísimo. Cuando la Biblia dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo triste en este tiempo es que hay iglesias que desde el pastor hace lo que quiere. Y cada uno hace lo que quiere. Iglesia sin membresía, entonces ese pastor no sabe ni siquiera, porque las almas de quienes debe velar. El que quiere viene, el que no se va. Pero entonces es permisivo. Nadie se preocupa de dónde está, si viene, si no viene, si estudia la palabra de Dios. Nadie se preocupa de nada y todos hacen lo que quieren. Totalmente permisivo o amigable, como le llaman en Estados Unidos, iglesias amigables, donde no se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento, menos se da una prédica como esta, porque medio que incomoda. Pero el Espíritu Santo nos incomoda cuando pecamos, ¿es así o no? Dice, el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo redarguye, es decir, busca dentro de nosotros y luego nos convence ¿de qué? De pecado y de juicio. De pecado y de juicio.
Pero yo soy cristiano, para mí no hay juicio. Nos convence de pecado y juicio. ¿Por qué? Porque de ningún modo, como dice Éxodo 34, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al que vive como que no hubiera Dios. ¿Me estoy explicando? Esto es muy importante, muy importante. Entonces decidieron que Dios no reinaría en Israel. Y es así como Dios manda a Samuel y le dice, unge a Saúl, luego unge a David, y así continúan los reyes. Querían ser como las demás naciones en el año 1051 antes de Cristo. 1051. Dios ya tenía preparado el plan de salvación desde Génesis 3. Un ser humano le aplastaría la cabeza a Satanás, un hijo de mujer, Jesucristo. Pero todavía faltaban más de 1000 años para que Jesucristo volviera. ¿Por qué Dios no destruyó desde el comienzo a Adán y Eva y ya está? Porque ni tú ni yo hubiéramos existido. Y tú y yo ya estábamos en los planes de Dios. Ahora faltan 1051 años. Y van a tener reyes hasta el 586. Hubo reyes antes de Cristo. Hubo reyes medio buenos, otros muy malos. ¿Por qué digo medio buenos? Porque nunca en la tierra prometida, en Israel, se botaron todos los ídolos. Nunca. Hemos leído el libro de Primer Reyes, Segundo Reyes, lo hemos leído. Nunca los ídolos fueron sacados de Israel. Todo el tiempo iban al templo de Jerusalén, hacían sus sacrificios, pero a la vez adoraban ídolos. Di conmigo, líbrame, Dios mío. Sí, yo congrego, estudio la Biblia, pero a la vez tengo mis cositas, pues. Cuidado. ¿Por qué Dios no los destruía todos estos judíos juntos? Misericordia y justicia. Hubo tiempos en que venían los enemigos y Dios mismo peleaba contra Israel. Ya no los defendía. Y así fue, hasta que ya acercándose al final de ese tiempo de reyes, hubo reyes que ingresaron, llevaron dentro del templo del Señor ídolos. Y aún los sacerdotes los adoraban a esos ídolos dentro del templo de Jehová. Imagínense, eso nos enseña que nosotros mismos podríamos hacer lo mismo. Esas cosas hacían los sacerdotes, los fariseos, en el tiempo que nació el Señor Jesús. Cuidado. Tenemos que cuidarnos y ver santidad. Dice el Señor que la santidad conviene a su casa, conviene a su pueblo, santidad al Señor. Hacían ambas cosas a la vez. Y aún hubo unos reyes que ¿qué hacían? Sacrificaban a sus hijos en el mismo templo del Señor y los sacrificaban a ídolos. Se pensaba que lo mejor que podías ofrecerle a un Dios con minúscula era tu propio hijo. ¿Y a Dios qué le daban? Al Dios verdadero, ¿qué le daban? Pura hipocresía y nada más. Pero no los destruyó, digan conmigo, no los destruyó. ¡Ah, Dios mío! ¿Cuántos los hubieran destruido de una sola vez? ¿Cuántos de ustedes los hubieran destruido? Yo también. Por eso muchas veces le digo, gracias Dios mío, que no eres como yo. Ya ¡zas! Si tuvieras el poder, se acabó.
Pero Dios nos ama y es misericordioso y juez justo también. Ese templo había sido dedicado con gran gloria manifestada de Dios. En Jerusalén había sido dedicado y consagrado a Dios. Es como que otros días de la semana en este lugar tuviéramos pachangas, se vendiera alcohol y nos reuniéramos a tener nuestras pachangas y hacer lo que nosotros queremos. Pero domingo lo ponemos bonito y ya está, adoramos a Dios. ¿No sería esa una gran hipocresía? Cosas así hacían. Finalmente llegó el juicio. Si leemos todo lo que Dios les decía a su pueblo, a través del profeta Isaías, a través de Jeremías, una y otra vez se acercaba: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Si no, van a venir el enemigo del norte, y va a entrar y los va a esclavizar. Ese día llegó porque Israel nunca se arrepintió. Prefirieron escuchar a falsos profetas. A Jeremías lo quisieron matar una y otra vez porque les hablaba: no, Jerusalén va a ser destruida, Jerusalén así. Y ellos decían: no querían escuchar. ¿Cuántos han leído a Jeremías completo? Oh, hermoso libro, porque nos muestra el amor de Dios, su compasión por el pueblo, y aún insistencia, generación tras generación: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y no querían, y nunca quisieron. Finalmente esas profecías se cumplieron en el año 587 antes de Cristo, cuando Jerusalén cayó en manos de Babilonia. Había sido sitiada por más o menos unos 2 años, y en ese tiempo las ciudades eran amuralladas, eran como una habitación cerrada, de donde nadie entra ni sale. Tanto fue el hambre que hubo madres que se comieron a sus propios hijos. Así estaba el pueblo de Israel, de corrompido, de malvado. Caníbales. Y no se arrepintieron. No querían arrepentirse. Entraron a la ciudad de a la ciudad de Jerusalén, los babilonios, y la destruyeron. Se llevaron las cosas del templo. Todo lo destruyeron, consecuencia de sus pecados. Justicia de Dios. ¿Podía Dios pararse y defenderlos y que Babilonia se retirara? Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque es Dios justo. Es Dios justo, ha dado sus leyes. Y cuando Dios habla, las cosas suceden. Podríamos estar viviendo un tiempo similar. Santidad a Dios. Ay, qué aburrido. O hay gente dando vueltas de iglesia en iglesia. Ay, no, en esta iglesia no, porque me dicen que estudie, me dicen que la santidad, por último se meten en mi vida. ¿Qué les importa si yo me fui de pachangas y me fui el fin de semana? Pues yo me voy a la discoteca. He conocido iglesias así. Antes, solamente en los Estados Unidos. Pero tristemente ahora ocurre también acá. Una vez me invitaron a compartir la palabra de Dios con un grupo de alabanza mientras estaban ensayando, y así lo hice. Pero de repente vi que alguien salía y se iba afuera a fumar, del grupo de alabanza. Y después, cuando terminamos, estaban hablando: sí, que la discoteca, que este viernes también, que nos vamos. Y yo estaba asombradísima.
Dios mío, ¿qué es esto? ¿Me estoy explicando? La justicia de Dios, la consecuencia va a venir de todas maneras. Isaías les había dicho en Isaías 1:15, cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas de sangre están vuestras manos. ¡Ah! Dios mío, Dios no escucha la oración. Dios dice que a las personas adúlteras no les recibe la ofrenda. No les recibe la ofrenda, como a Caín. Entonces, hay misericordia y justicia. Misericordia y justicia. Y hay muchos otros versículos que podríamos leer. Pero el juicio de Dios cayó en Jerusalén el 18 de julio del 586. Y después de haber hablado por profetas, el último profeta que habla de parte de Dios, Malaquías, 450 años antes de Cristo. Y después no hubo ni un solo profeta. 450 años, ¿cuántas generaciones? Un poco menos, entre 8 o 9 generaciones. Nunca más habló Dios a Israel. Silencio absoluto. Dios ya no te habla, ya no entiendes su palabra, o ya perdiste por completo el amor a su palabra, la búsqueda de Dios en oración. Asústate. Di, Dios mío, ayúdame a arrepentirme, porque eso también podemos pedir. Mi corazón se volvió duro, la verdad es que ya no me importas mucho. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a volver a ti. Ayúdame, y Él lo hará. Dios espera mi arrepentimiento. Los juicios de Dios vienen y se cumplen. ¿Cuándo? Cuando no hay arrepentimiento. La ciudad de Nínive fue el profeta, ahí Jonás, a hablarles después de una experiencia terrible. Pero fue finalmente, les predicó, les habló. Y los de Nínive se arrepintieron. Y después, cuando no se cumplieron los juicios de Dios, el profeta se molestó con Dios. Como, me has mandado a hablar por gusto, porque no se cumplió. Pero es que no fue por gusto, se arrepintieron. Se arrepintieron. Así es que este es un mensaje profético también. Profético. Así como Jerusalén cayó, hay muchos que caen en la apostasía. Definitivamente se olvidan de Dios. Y creen que son cristianos y ya no lo son. Porque un cristiano permite que Dios viva en él. Ya no vivo yo, fuerte, mas Cristo vive en mí. Sea una realidad en nuestras vidas, una realidad. Después de 450 años de silencio, empieza una gran actividad angelical en Israel. Empieza a moverse el Espíritu de Dios antes de que nazca Jesucristo, el único Hijo de Dios. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué tuvo que pasar tantos años, Dios mío? ¿Alguien quiere saber? No tendríamos la Biblia. No tendríamos muchos libros de la Biblia. No los tendríamos. Y no podríamos conocer a Dios, ni conocernos a nosotros mismos. ¿Cuánto se puede degradar el ser humano hasta la más horrenda crueldad? ¿Cuánto podríamos degradarnos nosotros mismos sin Dios? No sabríamos que Dios está hablando en serio. Sabríamos que Dios es misericordioso, pero también es justo.
no lo sabríamos. No tendríamos cómo aprender. Pero tenemos, la Biblia es rica, nos muestra a Dios y nos muestra al ser humano degradándose. Y si vemos nuestro mundo en este momento, yo puedo comparar y decir, así no era cuando yo era adolescente, así no era como cuando yo era más joven. Alguien ayer me preguntó, y cuando usted era joven, y me hace la pregunta y le digo, ¿qué has dicho? ¿Perdón? Perdón. Cuando era más joven, había lo que se llama decencia. Se hablaba de decencia. Se valoraba la decencia, la gente proba, la gente íntegra, se valoraba. Y se hablaba de integridad, se hablaba de honestidad, de solidaridad. Hoy día eso no vale nada. Y es muy difícil encontrar personas íntegras, probas, cristianos que de verdad viven el cristianismo. Me dijeron que muchas personas cuando se les predica no quieren saber de Dios ni del Evangelio porque han conocido cristianos que les dieron tan mal testimonio que no quieren saber nada. Cuando alguien te hable así, me contaron de que una mujer le dijo, o a un joven, alguien le dijo, ¿qué me vas a hablar a mí si mi papá es cristiano y es alcohólico y le pega a mi mamá y la casa es un desastre? Le dije, deja que el Espíritu de Dios te guíe y dile, qué pena que habiendo sido cristiano dejó de serlo. ¿Cómo se llama tu papá? Yo voy a orar por él. ¿Me permites orar por ti? Yo quiero pedirle a Dios que Él intervenga en tu familia. Si lo permite, bien. Si no lo permite, igual voy a estar orando por ti, tu papá y tu familia. ¿Les parece? ¿Les parece? Porque es una persona que está sufriendo y necesita de alguien que no solamente le hable de Dios, sino le muestre a Dios. ¿Podemos reflejar a Dios en nuestras vidas? Claro que sí podemos. Vamos a orar. Haz una oración que sea tuya, una oración que sea tuya. Pediste que Dios te hable y estoy segura que Dios te ha hablado. Padre nuestro, ayúdanos, mi Señor. Israel no quiso escucharte. Israel te dio la espalda. Pero nosotros no queremos hacerlo así. Ayúdanos, oh Dios. Aún en medio de las dificultades, los problemas, las tristezas, las preocupaciones, los afanes de esta vida, mi Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que reflejemos tu gloria, mi Señor, tu esplendor. Que cuando las personas, Señor, en la calle contesten como esta persona que está sufriendo con el alcoholismo de su padre que dice que es cristiano. Oh Dios mío, tengamos la palabra tuya a flor de boca para hablarles y llevarles quizás consuelo y todo lo que tú les quieras dar. Y aún salvación si ese corazón se abriera a ti. Padre, ayúdanos a ser ese pueblo que Israel no fue. Tú dijiste que tú querías que Israel fuera la luz a las naciones y no lo fue. Y nos has dicho a nosotros, mi Señor, que tú quieres que seamos la luz y la sal de este mundo.
No queremos, Señor, que nos vayamos de esta vida y no hayamos sido luz y sal en nuestra sociedad, con nuestros vecinos, etcétera, con aquellos que nos rechazan, aún con nuestras familias. Ayúdanos, mi Señor. Oro por aquellos que se han identificado con el tiempo de los jueces, que pareciera, mi Señor, que las cosas van bien y luego todo se pone tan mal. Señor, con sinceridad se acerquen a ti, a buscarte de todo corazón a ti, no por un ratito, no por un momento, sino en una búsqueda real, sincera, mi Señor, de ti. Los que, Señor, cuyo amor se ha enfriado, se han vuelto quizás tibios, Padre, tu ayuda. Aquellos que no pueden arrepentirse, a veces quieren y al final no lo hacen. Te pido, mi Señor, aquí, Espíritu Santo, redarguye, convence de pecado y de juicio. Mi Señor amado, y juntos te damos gracias por extender misericordia en nuestras vidas, por no destruirnos, por no olvidarte de nosotros ni cansarte de nosotros, aunque lo mereceríamos, mi Señor. Entendemos que eres misericordioso, pero ayúdanos a no abusar de tu misericordia, porque luego llega el juicio. Mi Señor, queremos encontrarnos contigo, Señor, pero encontrarnos bien, que tú nos digas: pasa, siervo fiel, entra y gózate en el reposo de tu Señor. Reconocemos que necesitamos tu ayuda. Señor, perdónanos por haber contristado de muchas formas al Espíritu Santo. Y te decimos: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Guíanos, enséñanos, ayúdanos, consuélanos, mi Señor, convéncenos de pecado y de juicio. Reconocemos, mi Señor, que en muchos aspectos podemos haber sido como Israel. Derribemos, mi Señor, todo ídolo, todo aquello que nos aparta de ti. No queremos vivir siendo cristianos como Israel en la tierra prometida con infinidad de ídolos. Ayúdanos, Padre. Estamos pidiéndote ayuda y tú escuchas nuestra oración. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdame, dile al Señor: ayúdame, ayúdame. Bueno es clamar a ti, mi Señor. Israel se entercó y solamente pedía ayuda cuando las cosas les iban mal y después se olvidaban otra vez de ti. Ayúdame, mi Señor. No te pido hoy que me ayudes con los problemas que tengo. No te pido eso. Ayúdame a buscarte. Ayúdame a estar cerca a ti. Ayúdame a arrepentirme. Tú sabes cuánto te busco. Tú sabes cuánto me interesa leer la Biblia. Tú sabes cuánto me interesa orar. Dios mío, ayúdame. Ayúdanos, Dios mío. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén.